Evangelio de Juan, capítulo número 3, de los versículos 22, y vamos a leer hasta el versículo número 36, ¿de acuerdo? Leemos la palabra del Señor de esta manera. Versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba a Juan. Bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a repetir ese versículo, ¿sí? ¿Están ahí? Versículo número 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una tercera ocasión. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, te agradezco mucho por este día. Y hoy, Señor nuestro, permítenos entrar delante de tu presencia y entrar, Señor, y poder disfrutar de tu santa palabra. Yo te ruego que la vida de cada uno de nosotros sea transformada, Señor, y renovada, Señor, al venir ante ti y exponernos a la verdad, Dios mío, de tus escrituras. Sabemos que tú eres quien has enviado, Señor, a tu Hijo Jesucristo, y que Él mismo expresó ser el camino, la verdad y la vida. Y hoy, mi Dios, te suplico, Señor, que nos bendigas, Padre mío, con el entendimiento, con la luz de saber, Padre mío, que solamente hay una oportunidad de salvación, y esta existe solamente en Cristo. Te agradezco, mi Señor, y permítenos ser conscientes de las consecuencias, mi Señor, de no creer en Jesús como Salvador nuestro. Más gracias te damos, Dios nuestro, porque eres bueno, misericordioso y con un propósito nos has traído, y agradecemos tu grande y grande misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, siéntense, hermanos. La semana pasada vimos acerca de Juan el Bautista y vimos otras situaciones, por eso es que no pudimos, digamos, ser tan minuciosos con los versículos que estaban del 22 al 30. Pero recordarán que Juan empezó su ministerio y él bautizaba, es decir, llamaba a las personas a que se arrepintieran de sus pecados. Y entonces, como señal de arrepentimiento, él los bautizaba en el río Jordán, haciendo una referencia o un acto simbólico de un rito de purificación, donde ellos se purificaban de sus pecados. Sabemos que Juan el Bautista, vino preparando el camino, es decir, le vino predicando con la intención de que en el momento en que Jesús llegara, entonces la gente ya estuviera preparada o sensible al mensaje de Jesús. Y lo que vimos es que llegaron los discípulos de Juan el Bautista, y le dijeron que Jesús también ya estaba bautizando.
aunque no era Jesús quien bautizaba. El capítulo 4:1 nos lo aclara, que eran los discípulos de Jesús. Y vemos cómo ellos le dicen que ahora tiene más seguidores que los que tenía Juan. Y la respuesta de Juan fue que realmente él había dado testimonio de que él no era el Cristo y que los hombres ahora debían seguir a Jesús. Que él se identificaba y utiliza esa metáfora como el amigo del esposo y que él se gozaba de que este esposo ahora tuviera a la novia y que su gozo estaba cumplido. Y termina diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, que la gente conozca más a Jesús, que las personas sigan más a Jesús, pero que ahora Juan el Bautista empiece a menguar, empiece a disminuir, empiece a perder fama, la gente empiece a seguir a Jesús. Entonces, eso fue parte de lo que vimos el día de domingo anterior. Y quiero solamente profundizar en algunos aspectos, más que nada en esta metáfora del novio. El novio viene siendo lo que podría ser hoy el padrino de bodas. Quizá cuando ustedes se casaron, bueno, en nuestras épocas la gente, algunas, personas buscan padrino de todo, ¿no? Padrino de pastel, padrino de vestido, padrino de zapatillas, padrino de salón, padrino de todo lo que se pueda. Otros quizás solamente buscan padrinos para los anillos, ¿no? Dependiendo de digamos, los elementos más representativos que podrían significar para la boda. Pero en este caso, cuando Juan el Bautista dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Y es que la figura del amigo del esposo era el encargado de la boda. Era el encargado de que todo estuviera listo y preparado para este novio y que evidentemente el que fuera visto fuese el novio. Entonces preparaba todo, inclusive los aspectos de la cámara nupcial, de tal manera que él estaba al pendiente de todo lo necesario. Y se percataba cuando el esposo, después de esa consumación del matrimonio, pues se certificaba que la esposa era una mujer virgen. Entonces él se gozaba con el gozo que había en el esposo. En ese sentido es evidente, ¿no?, que de repente cuando van a las bodas, hoy la figura más vista quizás es la novia, ¿no? Que cómo lleva el vestido, qué color es, quién se lo diseñó, qué arreglos trae, cómo se peinó, cómo se maquilló. Pero en la época que estamos viendo acá, el esposo, él tenía también un papel muy preponderante. Ahora se les olvida al esposo, ¿no?, que vaya como... No sé, no ponemos tanta atención, sí que vaya, pero no ponemos tanta atención, ¿no? Pero bueno, entonces las palabras de Juan tienen mayor sentido cuando él empieza a decir, a exaltar a Cristo. La Biblia misma pone a Jesús y utiliza esa metáfora como el esposo y a la iglesia como a la esposa. Entonces Juan Bautista simplemente dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Qué podemos aprender de Juan Bautista para ir culminando esa parte de su ministerio? Porque a partir de este momento, Juan, o al menos en este evangelio, ya no va a aparecer. Juan el Bautista fue un hombre muy, muy valiente. Fue un siervo de Dios. Fue un profeta del Señor. Fue un hombre que no tuvo temor de decir la verdad. La gente, créanme, que no les gusta que le digan la verdad, y más cuando es algo que les puede representar una ofensa. Recuerden que hoy nos quejamos mucho de que la generación de los jóvenes es una generación de cristal. Y que, por ejemplo, ponemos el ejemplo de los maestros, y tampoco tenemos que ir hasta el otro extremo, pero tenían autoridad, tenían cierto peso los maestros. Y los maestros podían corregir y disciplinar.
pero ahora han perdido esa figura de respeto. Lo mismo que un policía, que un soldado. Es decir, la autoridad está, o las autoridades están decayendo. Y Juan el Bautista no tenía miedo de decirle, cuando vinieron los soldados y le dijeron, nosotros qué debemos hacer. Y les dice, conténtense con su salario, no hagan extorsión. A los cobradores de impuestos les dice, no cobren más de lo que deben cobrar, no abusen de los ciudadanos. Era un hombre que le decía la verdad a las personas y les decía, por ejemplo, a los religiosos de la época, generación de víboras, hipócritas. Les decía de esa manera. Entonces Juan, cuando nosotros vemos la parte final de su ministerio, sabemos que Juan fue encarcelado. Es algo que nos está diciendo este versículo. En el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan estaba también con él en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan Bautista fue encarcelado por decir la verdad, por predicar el arrepentimiento, por preparar el camino del Señor. Y créanme que ese fue el camino de muchos profetas del Señor. Cuando se dice la verdad y se amonesta el pecado, a las personas muchas veces no les va a gustar o no nos va a gustar. Las personas quisieran tener una charla motivacional, decirles que son unos campeones, que ustedes piensen solamente en lo que quieran y que eso va a ser una realidad. Hay muchas distorsiones del verdadero evangelio del Señor, pero Juan Bautista no era así. Juan Bautista decía, arrepentíos y creed al evangelio. Bueno, ese fue el mensaje de Jesús, pero eso fue también el mensaje de Juan. Él ponía esta metáfora, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo aquel árbol que no da buen fruto será cortado y será echado al fuego. Lo que está diciendo era lo mismo que está diciendo este pasaje. Hay solamente dos caminos, la vida eterna y la condenación eterna. La vida eterna que se encuentra solamente en Jesús y la condenación eterna que se encuentra en rechazar a este Jesús. Juan 3:16, que fue un versículo que analizamos anteriormente, dice adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la culminación de estos versículos es lo mismo. Es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las podría hacer si Dios no estuviese con él. Y Jesús, en vez de darle seguimiento a sus palabras, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Todo el capítulo 3, todo este capítulo está dándonos este mismo mensaje. Les quiero pedir que por favor vayan a Mateo, al Evangelio de Mateo. En Mateo 17. Porque tiempo después, como les dije, Juan Bautista fue encarcelado. Y en esos momentos en cual estaba en la cárcel, él envió a sus discípulos a preguntarle al Señor. Perdón, es Mateo 11. Primero vamos a ver Mateo 11. Con eso vamos a cerrar esta parte de Juan Bautista. En Juan 11, Juan Bautista estando encarcelado. ¿Saben por qué encarcelaron a Juan? Porque a un gobernante como usted dice, hermano, era muy directo y le dijo que estaba haciendo mal porque estaba saliendo con una mujer La había tomado como mujer. Si era la mujer de su hermano, y Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a esa mujer. Y entonces lo fue arrestado porque la mujer también era muy malvada.
e influyó para arrestarlo e inclusive para matarlo. Pero bueno, miren acá, Juan, cuando Jesús terminó, estamos en Mateo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicaba en las ciudades de ellos. Oigan esto, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y ustedes podrían pensar, ¿pero qué no acaso Juan dijo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Quizá la idea de Juan o las circunstancias que estaba viviendo Juan lo orillaron a dudar quizá. Pero precisamente por ello manda a preguntar. Y Jesús responde de esta manera, id y haced saber a Juan las cosas que oísteis y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esa es la respuesta del Señor a los discípulos de Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Oigan esto, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Dónde predicaba Juan? En el desierto. Y la Biblia nos muestra cómo toda la región de Judea, de Jerusalén y las regiones aledañas a los Jordán venían a la predicación de Juan. Recuerden que Juan era y alcanzó mucha fama, mucha audiencia. Y ahora Jesús está diciendo que salisteis a ver al desierto. Él dice, una caña sacudida por el viento. Cuando esa expresión, ¿qué les da a entender a ustedes? Fragilidad, ¿no? Algo que no tiene un sostén, algo que puede caerse rápidamente. Una caña sacudida por el viento. Pero dice más adelante, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice ya aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Cuando dice vestiduras delicadas se refiere a ropas finas. Se refiere al lino fino. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Si ustedes quieren saber, Juan el Bautista, ese que se vestía con piel de animales, que a veces se lo pueden imaginar como de barbón y desaliñado, gritándole a la gente, comiendo miel silvestre. Ese hombre fue el más grande profeta que pudo haber sobre la tierra. Ese fue el profeta que preparó el camino del Señor. Ese fue la voz que clamaba en el desierto. Ese fue el hombre que no tenía temor a decir la verdad. Ese fue el hombre que Dios usó para preparar el camino de su Cristo, y que durante 400 años no había habido un profeta en Israel, y Juan apareció como una luz, como una esperanza, a anunciar y a preparar el camino del Señor, a preparar la venida del verdadero Cristo. Y más adelante en Mateo 17, en el versículo número 9, los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, porque ellos tuvieron o presenciaron, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, la aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Y le preguntan, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Quizá ustedes, por ser nuevos en la fe, no sepan quién es Elías. Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Elías es un profeta que Dios usó poderosamente. Fue un profeta grande, que no vio muerte, sino que fue arrebatado en un torbellino, por Dios. Y que Malaquías hablaba de que vendría Elías nuevamente. Y en Lucas capítulo número 1 aparece
el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, dice, este será el que tendrá el espíritu de Elías. Y Jesús está diciendo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es un hombre que, como muchos hombres del Antiguo Testamento, fueron poderosos en palabra, fueron instrumentos de Dios, y nosotros tendríamos que imitar a Juan el Bautista en el valor, en la determinación, en la pasión, en la predicación, en la obediencia a la palabra. No le digo que se vistan como él ni coman lo que él comía, solamente digo que imitemos esa pasión, ese amor que hubo en Juan el Bautista. ¿Sí? Regresamos entonces a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 3, porque los versículos que nos toca hoy analizar son del 31 al 36. Solamente quería mostrar esta parte de Juan y ver y culminar lo que no pudimos ver la semana pasada. Pero ahora les pido que se concentren en estos versículos 31. Versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Entendieron esto? ¿Y Cristo era de origen celestial? Sí. Claro, la conversación sigue. Algunos piensan que es Juan el Bautista el que está hablando, otros que es el evangelista Juan. Cualquiera Juan que sea, dice la verdad. El que viene de arriba es sobre todos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, en el texto que leímos en Juan 8, dijo, ustedes no saben de dónde vengo? ¿Verdad? ¿De dónde venía él? Del cielo. De origen celestial. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. ¿De dónde era Juan? De la tierra, ¿no? Entonces, la predicación de Juan y la predicación de cada uno de los ministros, o profetas, o siervos de Dios que el Señor mandó, Moisés, Elías, Eliseo, Zacarías, Isaías, Jeremías, cualquier profeta que ustedes puedan conocer, es de la tierra. Pero estamos viendo que aquí dice que el que de arriba viene es sobre todos. Y fíjense cómo lo repite otra vez más adelante. El que viene del cielo es sobre todos. ¿A quién se refiere? Ya me dijeron, ¿verdad? A Jesús. Por eso es que les anuncié que el mensaje para esta ocasión será la supremacía de Cristo. Hace rato les hacía mención de la reverencia y de la honra y del respeto. ¿Sí? Y cómo nos ponemos de pie ante las personas que representan alguna autoridad. Y cómo lo hacíamos mucho más antes, ¿no? Con los maestros. Pero aquí estamos hablando no de cualquier hombre, no de un predicador, no de un gobernante, no de cualquier rey. Estamos hablando de aquel que viene de arriba, aquel que viene del cielo y que es sobre todas las cosas. Estamos hablando que se trata de Jesús y que nosotros tendríamos que tener plena certeza, plena reverencia. Es decir, no sé cómo reaccionarían ustedes ante el ser más importante que existe en el universo. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Se acuerdan cómo Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo le responde, ¿cómo yo,
siendo un hombre viejo, puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer por segunda vez. Jesús le dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Más adelante Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si te hablo de las cosas de la tierra, no las entiendes, ¿cómo entenderás si te hablo las del cielo? Y se refería a que evidentemente las personas tendrían que venir a una transformación, y eso sería solamente por medio del Espíritu Santo, que no es otra cosa que no se hubiese hablado por medio de los profetas, como Isaías, como Zacarías, como profetas del Antiguo Testamento que anunciaron la necesidad de que el corazón del hombre fuera transformado y que eso vendría como una obra salvífica, como un milagro de Dios. Es decir, que si ustedes están aquí y que ustedes han creído en Cristo genuinamente, es algo que Dios ha puesto en sus vidas y en sus corazones. Él ha transformado su ser. Esa necesidad por la palabra, esa necesidad por congregar, esa necesidad de conocer y de venir a la fe, eso solamente viene por un milagro que es por medio del Espíritu Santo de Dios y que el Señor lo había anunciado, pero Jesús le dice, ¿cómo quieres saber las cosas celestiales si no entiendes las que son de la tierra? En estos versículos vemos el origen celestial de Jesús y por ende entendemos que Jesús es divino, que Jesús es Dios, que Jesús no es de esta tierra, que Jesús es celestial, que Jesús es divino. Estamos hablando de la supremacía de Cristo, estamos afirmando que Él es Dios. ¿Sí me entienden esa parte? Que Él es Dios. A veces las personas pueden pensar, por ejemplo, sí les comenté que surgió un hombre, bueno, muchos ha habido, pero de repente algunos que tienen cierta fama y empiezan a decir que Jesús cometió pecado. Y que Jesús cuando expulsó a los cambistas, ¿se acuerdan de esa parte que leímos? Cuando volcó las mesas y sacó a los animales y corrió a los que hacían negocio, dice es que Jesús hizo una rabieta y Jesús pecó. Cuando la Biblia afirma lo contrario, que Él fue tentado en todo pero sin pecado. Y es que estos no logran comprender que Jesús no era cualquier hombre. Jesús tenía una naturaleza humana. Jesús se había hecho hombre, pero Él era Dios también. Era Dios. Y este Jesús que tuvo que humillarse de tal manera a nacer en una condición humana, a vivir en una forma en la cual crece cualquier otro niño de su época, y someterse a sus padres, y creció, y que a partir de los 30 años vemos su ministerio iniciando. Él no tenía otro propósito, sino que el que ya había determinado desde antes del tiempo. Cuando hablamos de la supremacía de Cristo, entendemos que Jesús tiene los atributos divinos, que Jesús es eterno, que Jesús no tuvo un origen, que Jesús es antes de todas las cosas, que Jesús es el creador de las cosas, que Jesús es autoexistente, Él nunca comenzó a existir, Él no fue creado, Él es el creador. Tenemos que ver a este Jesús como aquel que viene del cielo, como aquel que es Dios, como aquel que crea todas las cosas, para poder comprender a quién adoramos. De repente las personas, algunos políticos les da por disfrazarse. Por ejemplo, alguna presidenta municipal, me parece que en Puebla, se fue como si fuera otra ciudadana normal y los tránsitos la estaban sobornando. La detuvieron de forma incorrecta, pero ella iba grabando.
pero ellos no la identificaban, o a lo mejor ella iba con ciertos aspectos que no lo ubicaban, pero evidentemente la estaban extorsionando. Después ella se muestra tal como es y les dice, bueno, que son unos corruptos y que a lo que voy es que esta mujer quizás no se mostraba tan abiertamente como era, pero era una autoridad. Y cuando ellos se dieron cuenta que era su jefa, que era la presidenta o la alcaldesa, pues obviamente se sintieron avergonzados, no se cuadraban, le obedecían, no, viste. O cuando algún dueño de alguna empresa va a su negocio, digamos, grandes empresas, ¿no? Y va cómo funciona el servicio y se hacen pasar como un trabajador, como un cliente más, para ver cómo tratan a los clientes. Pero cuando se dan cuenta que es el dueño de la empresa, imagínense a Carlos Slim, ¿no? Yendo a pedir un servicio a Telmex, a hacer un contrato, a comprar un celular ahí en Telcel, a poner una queja porque no hay suficiente internet en su casa. Y cuando las personas se dan cuenta quién es, pues obviamente le ofrecen todo lo mejor que pueden tener, ¿no? Jesús se está mostrando tal como es. Es el creador del mundo. Es por el que sustenta todas las cosas. Hay muchos textos que afirman esto. Y esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Que ustedes sepan que Jesucristo, el Mesías, el Cristo es Dios. Y es lo que todo el Evangelio de Juan hasta este momento nos viene diciendo. Empezó diciéndonos, en el principio era el Verbo, en el principio era la palabra, en el principio era Cristo, era Jesús. Y el Verbo, la palabra, Jesús, era Dios, era con Dios. Y el Verbo, la palabra, Jesús, era Dios. Y luego vemos en el 14, y aquel Verbo, aquel que es la palabra, se hizo hombre. Es decir, el que vino a morir en la cruz era Dios mismo. El que vino a rescatar sus vidas era Dios mismo. El que vino a dar eterna salvación era Dios mismo. Y la divinidad de Cristo nos lleva a entender que Él es supremo y que Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra reverencia, toda nuestra atención. Ya que el Verbo, dice Juan 1:14, fue hecho carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si ustedes quieren conocer a Dios, si ustedes quisieran verlo, tendrían que verlo en Jesús. Entonces, todo este evangelio nos va a llevar a eso, a mostrar y a ver la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Quiero pedirles por favor que vayan a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Porque hay muchos pasajes, pero quiero que ustedes lo consideren. Hebreos capítulo número 1. Carta a los Hebreos capítulo número 1. Aquí dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Cuando Juan el Bautista vino, él vino anunciando un mensaje de Dios. Él dijo, el que me dijo que viniera a bautizar, me dijo que sobre quien descendiese la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Cristo. Isaías comúnmente decía, así dice el Señor, o Jeremías. Moisés también era un profeta. Elías, Daniel. Y dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de ¿quién? Por medio de los profetas, por medio de los hombres, por medio de esos siervos del Señor que Él capacitaba para dar un mensaje. En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Lo repetimos otra vez? ¿Cuál es la forma en la cual Dios hoy se comunica a ustedes? Por medio de la palabra. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, y aquel que era el verbo, aquel que era la palabra, se hizo hombre? ¿Por qué razón el culto cristiano, la reunión cristiana se centra en la predicación de la palabra? Porque el verbo se hizo carne. Porque cuando ustedes llegan podemos cantar también, podemos saludarnos, pero en una reunión cristiana tiene que haber predicación de la palabra. Porque aquí Dios nos habla por medio de su palabra. Y la palabra se hizo hombre. Es la palabra que se encarnó, que se hizo un hombre. Es la palabra de Dios. Y hoy Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Por qué hay tanto poder en la palabra? Porque la palabra transforma las vidas, las mentes, los corazones, los pensamientos, las acciones, las intenciones del corazón. Recuerden, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Algunas personas dicen, por ejemplo, el hermano dice, el Salmo 51 cuando lo leí, ese transformó mi vida. Porque hay un versículo, alguna porción de la palabra, algún texto que dicen, este es una palabra que yo la siento para mí. Porque Dios les habla por medio de su palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, las galaxias, las estrellas, las constelaciones, la inmensidad de todo lo que pueda haber en la tierra y en los demás rincones de estos universos, o de este universo. Todo fue hecho por Él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El texto de los Hebreos nos va a mostrar que Jesús es superior sobre todas las cosas. Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles no deben ser adorados. Los ángeles son criaturas de Dios y son consiervos nuestros. Nos dice aquí más adelante, en el capítulo número 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, ustedes son los herederos de la salvación y los ángeles son servidores de ustedes. Y lo que estoy diciendo es que aunque los ángeles son mayores que los hombres en potencia, en poder y en gloria, no tienen que ser adorados, sino que Jesús es aún superior a estos ángeles. Porque dice más adelante en el 4, en el 1:4, y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y luego esta carta a los Hebreos nos va a llevar a que en el capítulo 3 a ver que Moisés, que fue un hombre, como un profeta de Dios, el más manso de la tierra, el más el hombre que fue el instrumento de Dios para ser el mediador del primer pacto, Jesús es superior a Moisés.
Y seguimos leyendo en la carta de los Hebreos y nos lleva a que Jesús es superior a los sacerdotes que había en el Antiguo Testamento. Y toda la carta de los Hebreos nos lleva a considerar que Jesús es el autor de la salvación. Y que Jesús es el ser más importante. Jesús es el que sustenta todas las cosas. Jesús es Dios. Es el Señor. Es el creador de todas las cosas. Le quiero pedir que vayan por favor a la carta a los Colosenses. Es un poco más atrás. Carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses. En el capítulo número 1. Colosenses capítulo 1, versículo número 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando ustedes ven a Jesús, no es una simple religión el cristianismo. Cuando ustedes ven a Jesucristo, no es una simple divinidad, no es un hombre sabio de Galilea del siglo I, no es alguien por quien, no es alguien simple. Lo que yo deseo que ustedes vean es que este que viene de arriba, el que es sobre todos, el que viene del cielo, es el que merece toda la adoración, porque Él es el Rey del universo. No es Carlos Slim, que es el dueño de todo Telmex y Telcel y Inbursa. No es solamente el dueño del presidente o el gobernante, es el dueño, creador y sustentador de todas las cosas. Y la respuesta de nosotros, la respuesta de ustedes tendría que venir a una adoración. Pedro cuando tuvo esa experiencia con Jesús, que Él entró a su barca, le dijo, rema, boga mar adentro. Y Pedro le dijo, toda la noche he estado pescando, mas en tu palabra voy a echar la red, como me estás diciendo. Cuando vio que hubo una pesca milagrosa que encerró gran cantidad de peces, aunque no había pescado toda la noche, la reacción de Pedro fue decirle, apártate de mí, porque soy hombre pecador. La reacción de Juan en el Apocalipsis fue caer postrado ante la gloria y majestad, porque Jesús se mostró en su gloria, con ese rostro de sol, con esas ropas blancas más que la nieve, con sus pies como de bronce bruñido. La respuesta de los hombres ante la presencia del Rey del universo es siempre rendirse a sus pies. Por eso es que les digo, no nos paramos frente a los gobernantes, a las autoridades, o ante las que cuando era la época de que respetaban a los maestros. Cuanto más no tendríamos que considerar esto, a este Jesús, que en la misma Biblia está dando testimonio, que le dijeron los fariseos, tú das testimonio de ti mismo, pero Jesús decía, mi testimonio es verdadero. Juan 3 dice, el que vio y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y lo que vio y lo que oyó. Eso es evidente, Jesús viene del cielo. Y Jesús nos va a contar lo que vio. La gente cuando viene de vacaciones, va de vacaciones, por ejemplo. ¿A dónde fuiste? No, que fui a Disney. Y vi las atracciones, y vi los personajes, y nos muestran las fotos, ¿no? O que fueron a la playa, o que fueron a tal lugar, o no sé, fueron al mundial.
y nos muestra y nos cuenta de lo que vieron y de lo que conocieron. Pero aquí Jesús dice, yo vengo del cielo. Y Él nos va a contar lo que Él ha visto en el cielo. Y su testimonio era verdadero porque Él hablaba lo que había oído del Padre. Y lo que vio yo, y esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Eso es lo más grave, hermanos, que Jesús vino, Jesús predicó, y claro, está usando como una especie de hipérbole, pero que hay dos cosas. Dice el siguiente versículo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da su espíritu por medida. El que en él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces tenemos dos opciones. Creer. Y yo sé que ustedes pueden decir, yo estoy creyendo, yo creo. Pero, como les he dicho, si vamos afuera y hacemos una encuesta, toda la gente te va a decir que cree. Yo creo, como dicen, yo creo a mi manera. Yo creo a la forma en la que yo me relaciono con Él, a mi manera. Pero es que no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de cualquier ser, estamos hablando del Creador, sustentador, el Rey, Dios, Señor, de todas las cosas. Y a este que es Rey y Señor, yo lo voy a decir, yo a mi manera. ¿A ustedes van al presidente y lo saludan a su manera? ¿A sus padres mismos lo saludan a su manera? Estamos hablando de que este que vino del cielo, y vamos a honrarlo y adorarlo como Él demanda que se le adore, como Él pide que se le exalte, como Él pide que se le obedezca, porque no es cualquier persona, no es cualquier gobernante, no es cualquier rey de esta tierra, es el Dios creador, el que sustenta sus vidas, el por el que ustedes tienen alimento cada día, el que despiertan cada mañana, el que los formó en el vientre de su madre, el que les da no solamente la vida física, sino que les da una salvación eterna, el que vino y murió en la cruz, aunque era Dios, humillándose, haciéndose hombre, haciéndose lo más vil, porque también vemos el texto de, vayan por favor a Filipenses capítulo número 2. Jesús, en su gloria, en su majestad, aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad, aquel que el Apocalipsis dice que es el alfa, el omega, y que es el principio y que es el fin. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Ya no sé qué más formas la Biblia nos dice, pero nos lo dice de todas las maneras posibles. Él es Dios, Señor, es el que es, el que era, el que ha de venir, el príncipe de los pastores, el Rey del universo, el Señor de toda la tierra, el Padre eterno. Aquí en Filipenses capítulo número 2, Filipenses 2, y el llamado de Pablo a estos hermanos y a nosotros también es que nosotros sigamos el mismo ejemplo de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Llama Pablo a la unidad de la iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra vez, el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando ustedes ven a los dioses, oigan, porque la psicología toma la idea de que el Dios es creado por el hombre y que el hombre creó un Dios por la necesidad de creer en algo. Pero es que este Dios no es igual a los hombres. Este Dios no es igual a las divinidades como Zeus. ¿Sí conocen a Zeus? De la mitología griega. A Odín de la mitología nórdica. A las divinidades de aquí de la tierra. Esas divinidades eran egoístas. Buscaban su satisfacción. Pero este Dios, el cual la Biblia enseña, es un Dios que se da a sí mismo. Es un Dios que es tan grande que se humilla a sí mismo. ¿Se acuerdan de ese versículo cuando vimos de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Esto es prácticamente lo que está ocurriendo. Está siendo el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Trinidad, aquel que es igual al Padre, aquel que es igual al Espíritu Santo, aquel que tiene todos los atributos divinos, la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, toda la gloria. Aquel se está haciendo un hombre, porque no tuvo de qué aferrarse a su posición, sino que vino a la tierra, se hizo hombre. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Se acuerdan del Titanic? ¿Sí? ¿Se acuerdan del Titanic? Que se hundieron mucha gente y tenían poquitos salvavidas. Es como si este Jesús se está despojando del salvavidas que te va a salvar a ti. Se despojó para dar salvación. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué nos hacemos llamar cristianos? Somos seguidores de Cristo, ¿no? Somos discípulos de Jesús. Somos sus siervos. O como dijera Pablo, somos sus esclavos. Él pagó por mi vida. Yo le pertenezco a Él. Mi vida ya no es mía. Jesús nos ha llevado a tal grado, o nos debe llevar a tal manera, a apasionarnos por Él, a amarle de tal manera, que ya no estimo mi vida como algo a que aferrarme, sino que me despojo de mis deseos, de mis deleites, de mis pasiones, con tal de agradarle a Él. Y Pablo nos enseña en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ustedes podrían meditar dentro de sí y poder pensar, realmente para mí Jesucristo es el ser más importante, es la razón de mi vida, es la pasión de mi ser, es por quien yo me despierto cada día, y si yo predico, sirvo, soy un buen padre, una buena madre, un buen gobernante, es para agradarle a Él. Si yo voy a trabajar de lo que ustedes quieran, es porque Él merece toda mi entrega, mi pasión, porque yo debo dar buen testimonio, porque yo ahora soy portador de su gloria, de su gracia. Él me ha dado su Espíritu Santo y ahora yo debo vivir para Él. Realmente Jesucristo, este Dios que se hizo hombre, es
a quien ustedes adoran y aman y entregan su vida? Porque Él sí lo hizo. Y por tanto, por esa obediencia, por esa pasión y ese amor, y estando en la condición de hombre, se humilló. La humillación de Cristo fue de su condición de Dios, se hizo hombre, nació en humildad, en pobreza, se hizo un siervo, de tal manera que a sus discípulos no estaban ahí para que le hicieran los mandados, estaba ahí para servirles. Estaba ahí para servirles. Busquen por favor Juan, Evangelio de Juan otra vez, en el capítulo número 17. Juan, Evangelio de Juan. Juan 17. Juan 17, Jesús está orando por sus discípulos. Y evidentemente Jesús antes ha lavado los pies de los discípulos. Y se ha puesto como ejemplo. Les ha dicho, ejemplo les he dado. Pero aquí en Juan 17, el Señor también está orando por ellos. Dice de esta manera su oración: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Escuchen esas palabras, por favor. Como le has dado potestad, le has dado poder, le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna. La vida que ustedes reciben es una vida eterna, es una vida que no perece. Ustedes ya pueden disfrutar desde este momento de esa vida eterna. No es una terapia motivacional, no es como que el coach lo que los lleva como que de un tiempo están bien, otro tiempo están mal. No, esto es vida eterna. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esa es la vida eterna. Oigan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, aquel que descendió del cielo y que es sobre todos, que no es como los de la tierra, sino que es mayor que los de la tierra, porque las cosas que Él habla son las cosas celestiales, porque Él descendió del cielo. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, aquella gloria que Él dejó temporalmente para venir y servirnos y morir y humillarse de la forma más humillante que podía haber, muriendo como un delincuente, derramando toda su sangre, padeciendo todas las burlas, todo el escarnio. Y estos son horas antes de que ocurra esto. Dice, yo te lo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Se dan cuenta? Jesús está hablando de las palabras que son del Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y ya con eso nos basta. Y Jesús responde, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. Por eso es que adoramos a Jesús. Dice por el 8, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por eso es el llamado a creer en Jesús, a creerle, a vivir para Él, a amarle.
a no tener otra razón más que por la cual respirar, levantarse cada día y aún morir para Él. Hermanos, hay misioneros que están yendo a países como Nigeria, Corea del Norte, aunque parece imposible que allí haya cristianos, hay cristianos. ¿Y por qué creen que van? ¿Son suicidas? Porque aquellos hombres que van ahí o esas mujeres no van esperando que los reciban con los brazos abiertos. No van esperando que los reciban con comida caliente para comer. No van esperando que el gobierno les dé la bienvenida. Ellos posiblemente ya no van a regresar. Van a morir. ¿Y por qué lo hacen? Por amor a Cristo. Están entregando su vida por aquel que dio su vida primeramente por ellos. Porque saben que su recompensa no está en esa tierra, sino está en los cielos. Aquellos hombres y mujeres que murieron en el Coliseo y que por un tiempo tenían que ser devoradas por las bestias, crucificados de cabeza, quemados. Ellos sabían que solamente iba a ser un momento de dolor, pero una vida eterna con Cristo, una gloria eterna. Y a nosotros el Señor nos ha llamado a manifestar. Miren lo que dice aquí, el 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quién está orando? ¿Por quién está orando Jesús? Por sus discípulos. Por Juan, por Pedro, por Santiago, por todos ellos. Aquellos que están con Él. Yo ruego por ellos. Pero ¿qué dice después? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esos hombres eran de Dios. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice más adelante, cuando estaba con ellos, en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está refiriéndose a Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué creen ustedes que el mundo les aborrece a ustedes? El mundo ya no está. La vida cristiana es una vida que nos lleva a ser contraculturales, contra el sistema, la forma de vida de este mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús ha pedido que los guarde del mal. Jesús ha pedido que los santifique, que los aparte. Jesús ha pedido que su palabra esté con ellos. Jesús ha orado por esos discípulos. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 20? ¿Quieren leerlo? ¿Una esposa quisiera leerlo? Versículo 20. Juan 17:20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bien. ¿Hetze, lo tienes? Sí. ¿Quisiera leerlo? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Muy bien. Hermano Gerardo, ¿quiere leer? Sí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bien. ¿Por quién oró Jesús aparte de los discípulos? Por ustedes. Después de 2000 años, la enseñanza de los apóstoles se ha ido propagando a través de los siglos. Y ustedes reciben esta oración también. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. ¿Por qué les enseñamos a los niños? ¿Por qué les instruimos la palabra? Para que ustedes también vengan a la fe, crezcan y enseñen a otros. Porque es la única forma en la cual se propaga el Evangelio. Nosotros tenemos una doctrina apostólica, no porque tengamos apóstoles, sino porque la doctrina de los apóstoles y profetas por la cual es edificada la iglesia se encuentra en las Escrituras. Dijo Dios en el Antiguo Testamento, en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, por los profetas. Y en el Nuevo Testamento, el testimonio de los apóstoles, aquellos que fueron testigos de Cristo. Ahora Jesús está diciendo, más no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La palabra que está orando Jesús es que ustedes y Él sean uno. No están solos ni están desamparados. No están sin Dios en esta tierra, están con Cristo. Y Cristo en ustedes. Por eso es que nosotros adoramos a este Señor y Dios. Cristo es todo para nosotros y debe ser todo. Cristo venía del cielo y vino del cielo. Si quieren regresar a Juan 3. Juan capítulo número 3. En el versículo 31 dice, el que viene de arriba, evidentemente Jesús, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y lo que oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Ustedes reciban el testimonio de Cristo. Crean a Él. Arrepiéntanse de sus pecados. Vengan en conocimiento de su palabra. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Las palabras de Cristo son palabras de Dios. Porque Jesús es Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús fue lleno totalmente del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas están en la mano de Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 2? Por tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Que toda rodilla se doble, se humille, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, todo es del Hijo. Ahora, este versículo tiene que llevarnos a confrontarnos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y creer no solamente es decir creo, sino más bien es vivir para Él, responder en base a este Hijo de Dios, este Dios que descendió del cielo, es adorarle. Eso realmente demuestra que yo creo, que yo confío, que yo tengo fe en Él, que vivo para Él. Ese es el camino que deben seguir aquellos por los cuales Él ha orado en Juan 17. Pero, hermano Dulce, ¿lo tiene ahí? Juan 3:36, ¿cómo dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el que rehúsa creer en el Hijo. ¿Qué creen ustedes que pase con el trabajador que atienda a Carlos Slim y que lo atienda mal, haciéndose él pasar por un
una persona cualquiera? ¿Lo va a premiar? Pues probablemente lo va a despedir, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no creen en aquel que vino del cielo? Que no creen a las palabras de que Él habló de parte del Padre. Que no viven para su gloria. ¿Qué pasará? Infierno, Aquí dice, la ira de Dios. pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando nosotros vemos esta parte que vimos en Semana Santa, que era Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz, recibiendo el castigo del Dios justo sobre sí. Por eso es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ira del Padre derramada sobre su propio Hijo, dando esperanza a todos aquellos que viniéramos a creer en Jesucristo. Y su justicia siendo trasladada a nosotros, para nosotros ser justificados, no por nuestras obras, sino como un regalo de Dios. Porque nosotros, aunque muriésemos en la cruz, moriríamos por si acaso por nuestros propios pecados, y aún no podríamos salvarnos. Pero aquel que no cree en Jesús, que es el que le puede salvar, aquel que le puede librar de la muerte, entonces tendría que recibir directamente la ira de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que la ira de Dios está sobre él. Pero nos tenemos solamente dos caminos: creer o no creer, venir a la fe o rechazar esta fe. La respuesta es que si ustedes creen en Jesús, tendrán ¿qué? Vida eterna. ¿Sí? Están todos. Ahora, si nosotros rechazamos, rehusamos creer, ¿qué obtendremos? La ira de Dios. La ira de Dios. La ira santa de Dios. La ira justa. No verán la vida. Y no verá la vida. De hecho, hace rato venía, cuando pasé por el pueblo Benito, ¿Sí? venía comentando de todo lo que pasa de nuestros gobernantes, de cómo está la ciudad. Le digo al hermano Benito que nada de esto se compara con la vida eterna que nos espera. Eterna, estamos hablando de una vida eterna, donde no habrá injusticias, enfermedad, cometos pecados. Entonces le digo al hermano Benito que de esto no es nada comparado que la vida eterna que nos espera en el cielo. Así. Bien. Ese capítulo 3 termina de esa manera, hermanos, mostrándonos que no tenemos mayor esperanza y gratuita y mejor que la que hay en Jesucristo, que es el mismo Dios que se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y murió, pero resucitó también. Dijera el hermano Benito, no, pero resucitó, dijo la otra vez, ¿no? Y es cierto, resucitó, porque se levantó de entre los muertos. Imagínense que creyéramos solamente en alguien que murió. No, Él resucitó, es alguien que vive y que reina y que fue colocado en la gloria que tuvo antes y que volverá a venir. Entonces nosotros podemos confiar en Él. Ahora quiero que ustedes busquen, quizás es un texto que ya hemos leído mucho, pero es 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13. Con lo que hemos visto, ustedes deben de definir, o debemos definir, ¿he creído o no he creído? ¿Sirvo o no sirvo? A Dios me refiero. ¿Soy creyente o no soy creyente? Ahora, ¿qué dice el capítulo 13:5? Dice de esta manera. ¿Lo tienen todos? 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados?
Entonces nosotros no nos engañemos. Y aún mejor recapacitemos y vengamos a Jesucristo. Volvámonos de todos los malos caminos del pecado. No nos engañemos, sino que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Realmente estoy en la fe? ¿Me prueba a mí mismo? ¿O no conocéis a vosotros mismos si Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Pero ya Jesús nos ha dado el 100%. Es como si rechazaran el 100 que ya les ha puesto el Señor. ¿Sí? Entonces, solamente tienen que creer, arrepentirse. Si alguien dice, no puedo, sea sincero con Dios y dígale, Señor, así como fue un hombre una vez, le dijo, ayuda mi incredulidad. Y cambia mi corazón de carne, de piedra por uno de carne. Así que yo les pido hoy, crean a Cristo. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te agradezco mucho por este día. Y hoy te ruego, Señor, que al abrir tu palabra y al vernos en ese espejo, Señor, de tu palabra, nosotros podemos ser sinceros con nosotros mismos. Señor, perdona nuestras iniquidades, nuestros caminos perversos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones, nuestras malas acciones, Señor, nuestra irreverencia hacia ti, nuestra irresponsabilidad, Señor, nuestra maldad y perversión, todo lo malo, lo oculto que hay en nosotros. Porque Jesucristo es quien ha pagado por todas las perversiones, llevó sobre él todas las iniquidades, murió por las rebeliones de los hombres, y nosotros mismos tenemos esperanza solamente en Cristo. Padre mío, por favor, hoy te ruego que cada uno de los que estamos aquí podamos ser transformados y renovados. Yo te ruego que tu Espíritu Santo vivifique sus mentes, sus corazones y les hagas nacer de nuevo, Señor. Es una petición que hago, Señor, que cada hermano pueda creer a ti, Señor, pueda vivir para tu gloria, pueda ser edificado, pueda ser transformado y pueda venir al conocimiento tuyo, mi Señor. Que la vida que viven la vivan en la fe del Hijo de Dios. Que puedan renunciar a lo oculto, a lo perverso, a lo malo, y puedan desear y anhelar lo fiel y lo verdadero. Tus palabras, mi Señor, que transforman y que renuevan. Padre, te lo ruego. Y gracias por quienes has traído hoy. Te ruego por mis hermanos que los tuvieron, pero también te ruego por sus almas, Dios mío, que los transformes. Y que podamos venir a esa luz de tu palabra. Y cada uno de nosotros podamos reflejar tu gloria, mi Señor. Que no seamos más lo mismo. Que perdones todos nuestros pecados y aún, Señor, podamos venir a la luz. Te lo pido, mi Señor, que podamos ser de aquellos que han creído en ti para vida eterna. Que toda incredulidad, que toda falta de fe no permanezca, mi Señor, sino infunde la fe, Señor, de tu palabra. Dios, ayúdanos a exponernos a las Escrituras. Padre, por favor, edifica a los niños también. Edifica a mis hermanas que están también enseñándoles. Transfórmales. A todos nosotros, mi Señor, ayúdanos a que mientras estemos en esa tierra, Señor, los años que nos permitas vivir, proclamemos tu gloria, Señor. Sabemos que la oración de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Ha orado por nosotros. Ha orado porque tu palabra esté en nosotros. Ha orado para que seamos uno en Él. Padre, te lo ruego, Señor. Estamos en Cristo, estamos con Cristo, estamos juntamente con Él. Padre, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien.